Hola, nuestro equipo está conformado por Braulio, Eduardo, Yair, Mosia y su servidora. Bueno, nuestro tema trata sobre fuerzas centrales, en donde les explicaremos un poco de qué se trata y en dónde se aplican este tipo de fuerzas. A continuación, mi compañero Braulio hablará un poco sobre esto. Fuerza central. Una fuerza central es cuando el vector de posición R es paralelo al vector de fuerza F. El movimiento de la fuerza está dado por M igual a R' y F igual a 0. De la relación entre los momentos de las fuerzas que actúan sobre la partícula y el momento angular. El momento angular L de una partícula es el vector resultado del producto vectorial L igual a R' por M por V, cuya dirección es perpendicular al plano determinado por el vector de posición R y el vector de velocidad V. Como el vector L permanece constante en dirección R y V, estará en un plano perpendicular a la dirección fija de L. El vector de fuerza es siempre paralelo al vector de posición. El origen creador de la fuerza se denomina centro del movimiento. Siguiente diapositiva. Bueno, yo les voy a hablar sobre las propiedades. Bueno, una fuerza central es, en la mayoría de los casos, una fuerza conservativa. Estas fuerzas tienen como característica que no dependen del tiempo y cumplen que su rotación sea nula. No hay ningún tipo de rotación en este sentido. Bueno, en los campos de fuerzas centrales, el momento angular se conserva constante, ya que permanece, como quien dice, constante en su dirección y sentido, como está en la fórmula que viene aquí en la diapositiva. Bueno, adicional a esto, si el momento angular es cero, esto quiere decir que describe un movimiento rectilíneo a través de la recta que lo une al origen, cuya aceleración no es constante. Va a haber un cambio de aceleración conforme vaya avanzando este cuerpo o elemento en el movimiento, y pues va a ir variando su velocidad, en este caso la aceleración. Siguiente. Muy bien, pues el siguiente tema es fuerza conservativa. La fuerza conservativa es cuando el trabajo que se realiza sobre un cuerpo depende solamente del punto inicial y el punto final. ¿Qué quiere decir esto? Pues puede ser ya un punto A, de un punto A a un punto B, de un punto 1 a 2. Aquí como no se agregó información a la diapositiva porque son unos diagramas que próximamente, permítanme explicarles. Vamos a llamarlo, como se han visto en ejemplos, el ejemplo que se dice en de estos diagramas es que un cuerpo es lanzado del punto A a un punto B, de abajo hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? Esto empieza con el punto que estoy señalando aquí, punto A, B. Podemos decir que es una pelota, ¿no? Se lanza para arriba. Entonces, observamos que cuando el objeto sube desde A hacia B, la fuerza que actúa sobre viene siendo la gravedad. Y como la gravedad, pues normalmente es una fuerza que nos empuja hacia abajo, siempre se va a ejemplificar de manera negativa porque pues está lanzando hacia arriba. Lo único que se está haciendo es retardar el movimiento de la gravedad. Ahora, viendo esto de la manera, digamos, al revés, cuando lo lanzas, tiene que regresar y va a regresar de la misma fuerza y con la misma, digamos, la misma distancia. No va a requerir, digamos, una fuerza exterior para poder cumplir el trayecto. Entonces, podemos decir, a ver, permítanme. Aquí está.
podemos decir que el trabajo final de una fuerza conservativa es igual al negativo del trabajo más el positivo del trabajo, lo cual hace que se cancele. Es una característica en principal de las fuerzas conservativas. En pocas palabras, una fuerza conservativa es aquella que no depende de ningún factor externo y nada más se caracterizan, porque su cálculo nada más depende de la posición. Ya, es todo. Bueno, yo les hablaré sobre la caída libre. La caída libre es un movimiento de un cuerpo bajo un movimiento exclusivo en un campo de gravedad. Bueno, en esto hemos estudiado sobre el movimiento de caída de los cuerpos, en donde suponemos que parten desde una altura menor que la distancia entre los cuerpos. Esta es una pequeña comparación en donde el tiempo t y la velocidad v con la que el cuerpo llega a la superficie de la Tierra se calculan mediante estas fórmulas o ecuaciones, que es altura igual a gravedad por tiempo de 2 medios y la velocidad sería igual a gravedad por tiempo. Aquí vemos en la diapositiva una fórmula que es para sacar la gravedad, en donde la gravedad es igual a la constante gravitacional sobre la masa del cuerpo sobre la distancia de los cuerpos, en donde es igual a 9.81. La gravedad nunca cambia, lo cual es constante y siempre va a ser 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a escribir un movimiento de un cuerpo que se deja caer desde una distancia radial mayor que la distancia entre los cuerpos del centro de la Tierra hasta que llega a su superficie. Bueno, como la fuerza de atracción depende de una distancia r entre el centro de la Tierra y el objeto de la aceleración no constante, al principio de la conservación de la energía nos permite calcular una velocidad la cual llegará a la superficie de la Tierra. Y aquí tenemos la fórmula que sería 1 medio masa por velocidad velocidad al cuadrado menos constante gravitacional masa 1 por masa 2 sobre la distancia entre los cuerpos igual a menos constante gravitacional masa 1 por masa 2 sobre la radial. Y la de la velocidad, aquí tenemos otra fórmula que es velocidad igual a raíz de 2 constante gravitacional por masa 1 por radial menos la distancia entre los cuerpos sobre la distancia de los cuerpos por la radial. Y para calcular el tiempo que tarda en llegar a la superficie, escribimos velocidad igual a distancia recorrida sobre distancia terminada, ya que r disminuye cuando v aumenta. Aquí tenemos otra fórmula que es t igual a menos integral de r sobre v igual a menos integral de radial inicial sobre 2gm integral de r sobre r inicial menos r de r igual a integral de radial inicial al cubo sobre 2gm integral de la raíz de x sobre 1 menos x de x. Se ha escrito la integral en términos de variable de dimensión de radial igual a x sobre radial inicial, lo cual se efectúa el cambio de variable. Aquí tenemos otra fórmula que es z al cuadrado igual a x sobre 1 menos x y dx igual a 2z por dz sobre z al cuadrado más 1 al cuadrado. La siguiente, por favor. Y se integran por partes. La integral de la raíz de x sobre 1 menos x de x igual a integral de 2z al cuadrado sobre z al cuadrado más 1 al cuadrado de z igual a menos z sobre 1 más z al cuadrado más arctan z. Y después se evalúa integrando los límites de superior a inferior, lo cual tenemos aquí que es la integral de x sobre x menos 1 de x
igual a menos raíz de x menos x al cuadrado, y más arctanc de raíz de x sobre x menos 1 igual a menos raíz de x menos x al cuadrado más arctanc de raíz del x sobre x menos 1 menos pi sobre 2 igual a menos x al cuadrado menos arcos de raíz de x. Y el tiempo t que tarda en llegar a la superficie de la Tierra es de t igual a radial inicial al cubo sobre 2 gravitacional de masa 1 por raíz de x menos x al cuadrado más arcos de raíz de x, y la x igual a radial sobre radial inicial. Y de mi parte sería todo. A continuación mi compañera les hablará sobre el siguiente subtema. Bueno, yo les hablaré sobre las leyes de Kepler. Las leyes de Kepler o leyes del movimiento planetario son leyes científicas que describen el movimiento de los planetas alrededor del Sol. La primera ley de Kepler se conoce también como ley de las órbitas. Determina que los planetas giran alrededor del Sol. Describiendo una órbita con forma de elipse, el Sol se ubica en uno de los focos de la elipse. Los planetas se mueven de manera elíptica alrededor del Sol, el cual se sitúa en uno de los focos de la elipse, como ya había dicho. La segunda ley de Kepler se conoce como la ley de las áreas. Establece que el radio vector barre áreas equivalentes en un mismo intervalo de tiempo. El radio vector es una línea imaginaria que conecta a un planeta con el Sol, por lo tanto su longitud varía según la distancia entre ambos. Y la tercera ley de Kepler se conoce como ley de los periodos o ley de las armonías. Permite comparar las características del movimiento de los planetas entre sí. La comparación toma en cuenta el periodo orbital y el radio de órbita de cada planeta. El periodo orbital es tiempo que demora un planeta en dar la vuelta completa al Sol. El radio de la órbita es el semieje mayor de la elipse. Y sería todo. ¿Verdad que sí? Yo les voy a hablar sobre algunos ejemplos de estas fuerzas. Un ejemplo, como se ilustra en la diapositiva, es el de los satélites. Los satélites están en una órbita circular alrededor de la Tierra. La fuerza que los mantiene así es la fuerza central llamada gravedad, es la que los mantiene en esa dirección y soporte para que estén en el espacio. Otro ejemplo que investigué fue la atracción que hay entre el planeta y un Sol. También es una fuerza central y conservativa. Otro es, como se muestra también en la figura, es el de un automóvil que recorre una curva en un camino plano. La fuerza que actúa sobre este automóvil y el pavimento es la fuerza de fricción, ya que existen como golpes entre el pavimento y las llantas, y esto hace que el automóvil pueda seguir su trayectoria. Bueno, en conclusión, cuando un cuerpo puede moverse en trayectoria circular es porque está bajo la influencia de fuerzas como la fricción, la gravitacional o combinación de fuerzas. Y de mi parte sería todo. Gracias. Como conclusión, una fuerza que está dirigida a lo largo de una recta radial a un centro fijo y cuya magnitud solo depende de la coordenada radial, el término central se utiliza simplemente para indicar que la fuerza está dirigida hacia el centro de un círculo, en este caso de una bola que gira en el extremo de una cuerda. La fuerza ejercida por esta sobre la bola es la fuerza central. Buenos días, nosotros somos el equipo 4 y nos tocaron los ejercicios de fuerzas centrales.
Los integrantes son Fernando, Iván, Ana, Corazón y Nubia. Este es el primer problema. Dice, existen 3 cuerpos puntuales de 100, 150 y 250 kilogramos de masa, situados respectivamente en los puntos menos 2,0, 0,-1 y 2,0. Las distancias se miden en metros. Se pide calcular la fuerza gravitatoria que ejercen dichos cuerpos sobre otro de 20 kilogramos situado en el punto 2,0. Para sacar las distancias, primero, como las distancias de 1 a 4 y de 3 a 4 no son distancias ni X ni Y solamente, se utilizó el teorema de Pitágoras. Como del punto 0 a cada punto la distancia era de 2 y del punto 0 al punto M4 la distancia también era de 2, esos eran 2 lados, y para sacar la hipotenusa se utilizó el teorema de Pitágoras. Y el último, el lado de 2-4, como nada más es una distancia en Y, solo se restó. Módulos de las fuerzas. Aquí está la fórmula de módulos de las fuerzas, que es F es igual a la constante de gravitación por la masa 1 por la masa 2 sobre la distancia al cuadrado. Y aquí está. En F1 a 4 es la constante por 100 por 20 sobre 8, y eso da 1.67 por 10 a la menos 8 newtons. En la fuerza 2 a 4 es la constante por 150 por 20 sobre 9, y esto equivale a 2.22 por 10 a la menos 8. Y la última es la fuerza 3 a 4, es la constante por 250 por 20 sobre 8, es igual a 4.17 por 10 a la menos 8 newtons. Bueno, ahora con los módulos de las fuerzas que obtuvimos, tenemos que conseguir los vectores unitarios. En el lado de 3 a 4 se le restan los 45 grados, que son los que tiene la abertura hacia abajo, que nos da 315. De 2 a 4, como es un ángulo hacia abajo, es un ángulo recto, entonces es un ángulo de 90 grados. Se le restan otros 45 y nos da 270. Y de 1 a 4, el módulo de 1 a 4, otros 45 grados y nos da 225. Con esos ángulos sacamos los vectores de las fuerzas, que la fuerza gravitatoria de 1 a 4 es igual a la fuerza que sacamos en el módulo de la fuerza por el coseno de 225, que es menos raíz de 2 sobre 2. Pero para esto tenemos que sacar, como de 1 a 4 y de 3 a 4 tienen fuerzas en X y en Y, tenemos que sacar las fuerzas primero en Y y luego en J. Entonces la primera es menos 1.18 por 10 a la menos 8 en Y. Para J es 1.67 por 10 a la menos 8 newtons por menos raíz de 2 sobre 2 por J, que es igual a menos 1.18 por 10 a la menos 8 en J. Para la fuerza de 2 a 4 es 2.22 por 10 a la menos 8 newtons por 0, porque el coseno de 170 pues es 0. Y al multiplicarlo luego por el seno de 170 es menos 1, lo que nos da que es igual a menos 2.22 por 10 a la menos 8. La fuerza de 3 a 4 es igual a 4.17 por 10 a la menos 8 newtons por raíz de 2 sobre 2 en Y, que es igual a 2.95 por 10 a la menos 8. Y la fuerza de 3 a 4, pero en J, sería 4.17 por 10 a la menos 8 por menos raíz de 2 sobre 2 en J, que es igual a menos 2.95 por 10 a la menos 8. Para sacar la fuerza gravitatoria resultante sobre M4, que es lo que nos pide el problema, es la suma de todas las fuerzas resultantes. Entonces sumaríamos la fuerza de 1 a 4 más la fuerza de 2 a 4 más la fuerza de 3 a 4. Para esto tenemos que primero que sumar las fuerzas en Y, lo que nos da un valor de 1.77 por 10 a la menos 8.
menos lo que es la fuerza en J, que es menos 6.35 por 10 a la menos 8. Lo que nos da una fuerza resultante de menos 4.58 por 10 a la menos 8 newtons, que es la fuerza gravitatoria resultante sobre M4. Bueno, enseguida presentamos lo que es el ejercicio número 2, el cual es el de las fuerzas centrales. Vamos a ver lo que es el momento de una fuerza y el momento angular. Nos topamos con el concepto de momento, que pues debemos de saber que es una porción de tiempo muy breve. Aquí presentamos el enunciado que dice: se acaba de interrumpir el fluido eléctrico interrumpiendo el movimiento de atracción y ha fallado también en el sistema de la atracción y frenado de seguridad ante averías y emergencias. Esto es de una noria que dice que pues está teniendo como fallas, y pues en conclusión tenemos que todas las cabinas son iguales y que los pesos de las personas que ocupan las cabinas, que en este caso tomamos la cabina C, F y J, y nos dan los datos de 750, 1350 y 1500 newtons. Como datos nos dan que el radio de la noria es de 15 metros, el peso de la cabina nos la dan con 3000 newtons, y pues nos van planteando las siguientes cuestiones que las vamos a ir resolviendo conforme vaya avanzando nuestro video. El primero nos dice: ¿gira la noria o permanece en equilibrio? El segundo: ¿y si gira, en qué sentido lo hace? El número 3 nos dice que en el instante inicial nos hace la pregunta de que si existe momento angular. En el 4 y último, si en el momento inicial la velocidad angular del conjunto 4 revoluciones por minuto en el sentido horario, ¿cuál sería el momento angular de la noria? Ok, entonces aquí vamos a resolver lo que es la primera y segunda incógnita, que es: ¿gira la noria o permanece en equilibrio? Y si gira, ¿en qué sentido lo hace? Ok, entonces para esto tomamos como origen las coordenadas del centro de la noria y representamos con un dibujo sencillo las fuerzas implicadas, los vectores posición de dichas fuerzas, los ángulos y las distancias. No representamos los pesos del resto de las cabinas porque su distribución es simétrica, como las horas de un reloj. Eso hace que el peso de la cabina no vaya a influir sobre el momento resultante que acabará provocando el giro del sistema. Los pesos que tenemos en cabinas ocupadas están expresadas en forma vectorial. Todos ellos apuntan a la dirección negativa del eje de las 10 como menos J, y los vectores posición de cada una de esas cabinas ocupadas que están en los puntos C, F y J serían esos que tenemos pues aquí expresados. Entonces, para ello debemos tener en cuenta la segunda ley de Newton, que si la resultante de las fuerzas que actúan sobre un sistema es nula, el sistema permanece en equilibrio sin aceleración lineal, pero si este sistema existe un momento resultante no es nulo, se verá sometido a un movimiento de rotación con aceleración angular. Por lo tanto, tenemos que centrarnos en el momento de cada una de las fuerzas respecto al centro de la noria. La expresión del momento como producto del vector posición por la fuerza nos permitirá ir calculando en cada uno de los puntos C, F y J dichos momentos. Hacemos el producto vectorial para el punto C. Vemos que el giro sería a la izquierda. La noria tendería a girar en sentido antihorario en el punto B. En el punto F, una vez calculado, vemos que el giro sería a la derecha. Tendría a girar a la derecha, y en el punto J el momento resultante es 0. En este caso es un caso singular porque es una fuerza central,
en la cual su dirección es paralela al vector posición. Cuando hacemos el producto vectorial de dos vectores, el resultante es un nuevo vector que está en un plano perpendicular a los vectores que estamos multiplicando. Por lo tanto, el vector momento sería perpendicular al plano, en el cual K sería un vector saliente y menos K, uno entrante. Con esto ya hemos calculado los momentos en cada uno de los puntos y aplicamos el principio de superposición. Calculamos el momento resultante. Al sumar los tres, vemos que el resultado es menos 11.912.01, es decir, un vector que entraría, por así decirlo, en el plano y que determina que la noria gira en el sentido horario, o sea, a la derecha, y con esto daríamos resultado a los apartados 1 y 2. Bueno, tenemos la siguiente que es la número 3, que era ¿en qué momento inicial existe el momento angular? Bueno, pues el momento angular o momento cinético se calcula pues a partir de los vectores de posición y momento lineal, también conocido como cantidad de movimiento. Aquí nos presentan la fórmula, tenemos el dato del problema en el instante inicial establecido por tanto que está detenido. Entonces la velocidad radial angular será pues 0, y también se dice que pues la velocidad lineal igualmente sería 0, y como el momento lineal depende de esa velocidad lineal, por lo tanto igual será 0. Y pues por último pues se concluye que no existe el momento angular en el instante inicial. Bueno, la pregunta 4 dice, si en el instante inicial la velocidad angular del conjunto fuera 4 revoluciones por minuto en el sentido horario, ¿cuál sería el momento angular de la noria? La velocidad calculada sería 0.83 radianes sobre segundo. El momento angular dependerá de la velocidad calculada. La velocidad sería igual a la velocidad angular por el radio de la noria, que son 0.83 radianes sobre segundo por 15 metros, que nos daría 12.45 metros sobre segundo. Los pesos en las cabinas, como en el ejercicio nos los dan en newtons, los tenemos que convertir a kilogramos. Ahora vamos a usar la fórmula del momento angular, que nos dice que es igual a vector de posición por el peso de las cabinas por la velocidad tangencial o lineal. Y tenemos que calcular el momento angular de las tres cabinas.
de la cabina C, F, J y las cabinas vacías, porque ahora los momentos angulares de las cabinas vacías también cuentan. Entonces el momento angular de la cabina C nos dio a 14.280.77 kilogramos por metro cuadrado sobre segundo. Aquí ya vienen los pesos de las cabinas convertidos a kilogramos. Viene el radio, que son 15 metros, y la velocidad, que nos salió 12.45 metros sobre segundo. Los metros por metro se multiplican, quedan metros cuadrados por los kilogramos sobre los segundos que nos quedan. El momento angular de la cabina F nos dio a 25.706.13 kilogramos metros cuadrados sobre segundo, y el momento angular de la cabina J nos dio 28.563.41 kilogramos metros cuadrados sobre segundo, y el momento angular de las cabinas vacías nos dio a 57.128.69 kilogramos metros cuadrados sobre segundo. Ahora calculamos el momento angular resultante. Que sería sumar los tres momentos angulares de las cabinas C, F, J, y lo de las cabinas vacías, esas las tenemos que multiplicar por 12, porque son 12 cabinas en total en toda la noria. Entonces nos da un resultado de 754.094.59 kilogramos. Kilogramos metros cuadrados sobre segundo. Faltó el G. Buenos días, compañeros. A continuación vamos a exponer sobre la maqueta relacionada con el ejercicio en donde se pide calcular la fuerza gravitatoria, por lo cual usamos la aplicación de GeoGebra, ya que nos fue un poco más sencillo. Les hablaremos sobre este ejercicio que dice así. Existen tres cuerpos puntuales de 100, 150 y 250 kilogramos de masa, situados respectivamente en los puntos -2,0, 0,-1 y 2,0. Las distancias se miden en metros. Se pide calcular la fuerza gravitatoria que ejercen dichos cuerpos sobre otro de 20 kilogramos situado en el punto 0,2. Como dato, nos dicen que la constante de gravitación universal es igual a 6.67 por 10 a la menos 11 newtons por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. En este caso nos centraremos en el tema de fuerzas centrales, las cuales son aquellas en las que el vector posición y el vector fuerza tienen la misma dirección y siempre actúan sobre la línea que une la partícula como origen creador de la fuerza o centro de movimiento. Y unos claros ejemplos serían lo que es la fuerza gravitatoria o la fuerza electrostática. Como siguiente paso, indicar sobre el diagrama las fuerzas que actúan. En este caso serán fuerzas de atracción gravitatorias. En el siguiente paso, calcular los vectores que representan cada una de las fuerzas. Después, aplicar principios de superposición, es decir, sumar todos los vectores para obtener la fuerza resultante. Comenzando, iremos con los pasos 1 y 2, como se muestra en la imagen.
Lo marcado son las masas implicadas. La masa 4 es aquella sobre la cual queremos calcular la fuerza gravitatoria, mientras que las otras 3 están en su posición que las coordenadas ya nos habían dicho. Las fuerzas marcadas son aquellas que inciden sobre la masa 4 y que claramente cada una de ellas tiene diferente fuerza. Existen unos cálculos previos, los cuales ya se comentaron anteriormente, que nos ayudan a simplificar pasos posteriores. Esos cálculos estarían centrados en lo que es la distancia entre las masas, al cual se recurre al teorema de Pitágoras, y los ángulos que forman las fuerzas con los ejes coordenados. Como paso 3 sería lo que es el diagrama, como se muestra en la imagen, y ya tenemos lo que serían las fuerzas identificadas, los ángulos y las distancias que existen. Y bueno, como consiguiente se calcularán los vectores que definen esas fuerzas. El paso siguiente serían los cálculos, pero como lo ven ya están resueltos, ya fueron explicados anteriormente, por lo que solo mostraremos el proceso del ejercicio. Al final determinaremos la fuerza gravitatoria total que fue representada gráficamente.